Cepas del Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Carmener. El mejor vino chileno a disposición de los magallánicos. Haz tu pedido a los teléfonos 61 2 200 100 o al 569 95 49 0000. Vinos Exploradores Nao Victoria, un deleite al paladar. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Economía, Investigación y Desarrollo. Participan el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelinsich Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar. Buenas noches, estimados auditores de Polar Comunicaciones. Estamos en un nuevo programa de Economía, Investigación y Desarrollo. Y bueno, las últimas horas el debate sobre lo que es el 10% de retiro de los fondos de AFP se ha tomado la agenda. Hace algunas horas se aprobó las últimas indicaciones en la Cámara de Diputados y ya desde el gobierno han quizás bajado los brazos respecto de esta situación y llaman a comenzar a debatir sobre una futura reforma de lo que es el sistema de pensiones. Creo que es lo que se viene. Don Mario, usted tiene la palabra para comenzar a hablar sobre las pensiones. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que lo que pasó ayer en el Senado, en contra de lo que alguien pensaba, era lo más lógico, ¿cierto? Que el Senado aprobara el retiro del 10% o con un máximo de 150 UF. Eso por un lado. Y hoy día la Cámara de Diputados ratifica, digamos, esto, y hace un par de minutos el gobierno, ¿cierto?, da ya la voz definitiva de que ellos no van a vetar la ley. Bueno, esto habla de que nos estamos entendiendo, esto habla que nos estamos poniendo de acuerdo, esto habla que estamos en sintonía, ¿cierto?, entre lo que la gente quiere, entre lo que los economistas pensaban y entre lo que las AFP le hubiese gustado o no le hubiese gustado. Esto es. Por lo tanto, yo estoy muy contento, ¿cierto? Y creo que lo dije yo en un par de programas atrás, que este iba a ser el punto de inflexión, ¿cierto? No solamente en el gobierno de Sebastián Piñera, sino que un punto de inflexión en el Estado chileno, en la manera de llevar adelante sus políticas públicas. Porque, si bien es cierto, las administradoras de fondos de pensiones cumplieron un rol importantísimo en lo que fue el mercado de capitales chileno con las compañías que podían vender acciones a la AFP, bueno, hoy día, en este minuto, nos estamos dando cuenta de que no todo se fue realmente al objetivo final, que eran pensiones. Y hoy día estamos escuchando de que hay algunos cálculos con edades de 103, 105, 110 años promedio, entonces son unas pensiones bajísimas. Esto no corresponde a los 200.000 millones de dólares que hay acumulado en acciones, en capital de la AFP, y definitivamente este retiro del 10% es, yo creo, la primera pata de una reforma estructural al sistema de pensiones, ¿cierto? No sabemos todavía qué es lo que va a hacer, pero con los votos que hubo ayer en el Senado, que primero había una duda si iban a ser 3/5, finalmente fueron 2/3, ¿cierto?, lo que ya avaló completamente la situación, y hoy día en la Cámara de Diputados pasó lo mismo. Entonces ahí donde hay que poner un foco de atención, que no es que los diputados se hayan dado vuelta la chaqueta, como dice los de la gente de la oposición,
dice que los diputados de gobierno se dieron vuelta a las chaquetas. Yo creo que no. Yo creo que los diputados y los senadores lo que hicieron fue escuchar a la gente. Básicamente eso, decir, oye, ¿sabe qué? La gente está pidiendo esto, nosotros tenemos que votar. Aquí no hay orden de partido, aquí lo que hay es clamor popular. Y quedémonos en eso y votemos cada uno por lo que tenemos, a los que estamos escuchando, a la gente que nos representa. Así que mi intervención en este minuto, Dante, amigos que nos están escuchando, es estar contento, estar conforme que estamos avanzando por un buen camino. Esa es mi posición. Perfecto. Alejandro, al respecto también en las últimas horas han salido declaraciones de diversos economistas respecto de las implicancias que puede tener el retiro de este dinero y lo que podría significar como inyección a la economía nacional. Bueno, lo primero es señalar que lo que sucedió el día de hoy es el juego de la democracia. Si nosotros todos los que estamos acá apoyamos un sistema democrático, no nos debiera sorprender lo que ocurrió, y hoy día nuestros representantes, que en este caso son los diputados y los senadores, votaron de acuerdo a los intereses o el llamado popular que efectivamente estaban requiriendo más del 80% de los chilenos, casi el 90%. Por lo tanto, tal como nosotros ejercemos nuestro derecho a que nuestros representantes en el Parlamento hayan votado a favor de este retiro del 10%, un retiro, un dinero que efectivamente necesitamos, tú efectivamente has señalado ciertos, ¿cómo le podríamos llamar? Ciertas implicancias que va a tener el retiro, las consecuencias que va a tener en el mercado, el retiro del 10%. Bueno, Externalidades. Las externalidades, claro. Porque la inyección de economía de la cantidad de montos que estamos hablando, sí va a tener un impacto. Principalmente lo primero que vamos a ver, yo creo, no lo sé si por el lado de la inflación, yo creo que va a haber una implicancia en la inflación, porque vamos a tener grandes sumas de dinero que de un día para otro van a estar disponibles en el mercado. Pero los temores yo creo que van por el lado del valor de las acciones. Y aquí va a tener mucho que decidir los mismos directores de la AFP respecto a las consecuencias que va a tener los índices, por ejemplo, como el IPSA, que son los índices que ya está reflejando la preocupación del mercado respecto a la liquidación de las acciones o de las inversiones que tienen la AFP en los distintos mercados, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Porque los montos que manejan la AFP, de estos montos, apenas un 5,3% está invertido en acciones locales, ¿ya? Un 48,7% o casi un 49% en bonos nacionales que no son liquidables en el corto plazo y un 45% en el extranjero. Por lo tanto, las AFP van a tener que tomar la decisión de liquidar algunas acciones en el mercado local para poder tener esta plata en efectivo, cash, y pasarle el 10% que retiren los chilenos. Para llegar a eso, sí o sí, vas a tener que salir a vender las acciones de las empresas de este 5,3% que te señalaba yo, que tienen invertido en acciones que son más líquidas o más fáciles de liquidar en el corto plazo, y eso implica sí o sí un retroceso de la bolsa chilena y las acciones, el valor de las acciones que vamos a tener lo más probable una vez que se apruebe esto y los próximos meses. Pero ojo, los directores de dicha AFP van a tener que tomar la decisión qué paquetes accionarios van a liquidar, o sea, van a salir a vender para tener cash de vuelta o plata de vuelta para poder pagarle a los chilenos. Y eso va a repercutir, obviamente, hoy día en las empresas chilenas en la cual tienen invertida la AFP sus dineros. Perfecto. Jaime, tus apreciaciones respecto del debate en las últimas horas, también mencionar de que ya Hacienda apunta a un plan de clase media, la reactivación económica e iniciar el debate previsional tras esta derrota en el Parlamento. A ver, cuando uno tiene un proyecto de ley en un sistema democrático, uno puede ganar, perder,
pero es el lugar donde tenemos que acostumbrarnos, y siempre ha sido así, donde se resuelven las diferencias. Y acá había un gran tema, una gran encrucijada para entender la discusión sobre estos proyectos. Y la gran encrucijada era que los recursos fiscales y la ayuda que se estaban dando a la ciudadanía no estaban abarcando el porcentaje total que se siente afectado por la crisis y la pandemia económica. Y por lo tanto, el tema de los recursos de la AFP se transformó en un tema relevante. Y desde esa lógica, en el sentido común, y quiero ir a lo que planteé la vuelta pasada, el sentido común nos decía que las AFP han funcionado muy bien para el mercado de capitales. Para eso han funcionado muy bien, porque han fomentado el desarrollo de muchas actividades económicas en Chile, en el extranjero, inversionistas chilenos, porque se ha trabajado con estos recursos. Pero como para lo que estaban diseñadas las AFP, que era para generar buenas pensiones, en realidad se transformaron en una fábrica de pobres en general. Mayoritariamente las pensiones están bajo la línea de pobreza. Y ahí tienes un problema. Por lo tanto, frente a esta realidad tan obvia, entender cómo retirar sus propios recursos y uno hacer con sus propios recursos, y aquí se da la paradoja política, ¿cierto? Que la gente de centro-izquierda defendiendo el derecho a propiedad, ¿cierto? Y la derecha más dura defendiendo el Estado, ¿cierto? Se produjo una cosa muy sintomática frente a esta discusión. Y la verdad que yo creo que también se exacerbaron los ánimos en exceso. No creo que el mundo se fuera a acabar porque se sacara el 10% de los fondos de AFP. Estamos hablando del orden de 200.000 millones de dólares y el efecto máximo podría ser 20.000. No va a haber una crisis más aguda que agudice la crisis económica. Yo creo que ya los economistas al partir de hoy día están hablando de que incluso esto en el último trimestre ya podría tener efectos directos en un crecimiento del orden de un 3%. La expectativa que teníamos hoy día en este año de inflación era cerca del 2%, la verdad, porque se había contraído absolutamente la demanda. Si se incrementa la demanda, consulta medical 3%, 3,5%, y vamos a estar dentro del rango de lo que tenía presupuestado el Banco Central. Y en el tema del accionario, la verdad, ya si ven las declaraciones de Mario Marcel, presidente del Banco Central, ya estableció un criterio y el banco va a intervenir para que no haya mucha fluctuación en el mercado, ni siquiera en el mercado bursátil. Y hay fórmulas de obtener recursos fundamentalmente con el tema de los bonos, no necesariamente en liquidar acciones. O sea, hay una serie de mecanismos hoy día que van a tener acceso a la AFP para no generar esta suerte de decir que, mira, el mundo se iba a acabar porque los chilenos gastaran el 10% de esos recursos que tenían en los fondos de pensiones. Creo que esta señal que dio el gobierno de entender que no es una derrota ni enojarse, es entender que fue el mecanismo que tuvimos para resolver una diferencia y un problema que teníamos hoy día de requerimiento de los ciudadanos. Porque yo quiero poner esto en determinado ángulo. Lo grave de esto es que lo que más debería llamarnos la atención, más que sacar el 10% de los recursos de la AFP, es la cantidad de ollas comunes que hay en este país. La cantidad de ollas comunes que tenemos en la región porque no estamos siendo capaces de satisfacer la demanda ciudadana. Eso es lo que debería llamarnos más la atención, de que el Estado, de que no nos hemos podido hacer cargo de los problemas que están teniendo, incluso de alimentación de la familia en Chile. De eso debería ser un tema más prioritario que la discusión, incluso en mi opinión, del tema de la AFP. Por lo tanto, frente a esto, el tema de la AFP va a venir a resolver un problema. Y lo otro, comparto plenamente lo que señala Alejandro y Mario. Esto va a poner el acento de que ya llevamos muchos años sabiendo que no vamos a tener buenas pensiones con solo un 10% en este sistema de capitalización individual. Y por lo tanto hay que construir un sistema de carácter mixto que resuelva el problema de las pensiones en Chile. Y esto se plantea una oportunidad. También no es bueno a veces hacerlo a matacaballo, pero creo que ya en este momento el Parlamento tiene que asumir que es una tarea que tienen que iniciar y no se lo pueden dejar al próximo Parlamento. Es un tema que hoy día urge a los chilenos que se les resuelva. Cuanto antes esto se resuelva es mejor para todos. Pero no se va a acabar el planeta, no se acabó el mundo y esto va a seguir andando y tenemos que ir corrigiendo si tiene algún efecto negativo, pero también tenemos que mirar los efectos positivos que va a tener. Y esto va a ser un impulso importante
en la recuperación económica del país, porque es mucho dinero circulante. Las mismas empresas que se van a quejar que van a vender sus acciones, ojo, del retail, les garantizo que esta plata salga, las acciones todas del retail van a subir considerablemente. Los chilenos no van a salir a viajar, van a salir a pagar deuda y a comprar bienes e insumos que hoy día requieren para su subsistencia. Por lo tanto, el grueso de estos recursos mayoritariamente van a quedar dentro del territorio nacional. No va a haber especulación exterior. Aparte son pocos recursos desde el punto de vista individual. Por supuesto, y bueno, desde el 2008 que se hizo la última gran reforma al sistema de pensiones con la inclusión del pilar solidario, entre otras medidas, no ha habido todavía puntos de acuerdo para llegar a reformar las pensiones y que se llegue a una convergencia respecto de cómo debería ser el próximo modelo de pensiones. Mario, tú al respecto, ¿qué opinas? ¿Cómo debería ser el diseño de un próximo modelo de pensiones que finalmente satisfaga las necesidades de los adultos mayores al momento de jubilarse y también siga siendo viable para el Estado chileno y también para la economía nacional? Sí, a mí me gusta el sistema, ¿cierto?, como fue en sus inicios, cuando ya el expresidente Lagos creó los multifondos. Ya me pareció que estábamos en un problema gravísimo, porque del 100% de las personas que cotizamos, yo creo que el 99% no entendemos el tema de las acciones. Entonces, cuando a ti te dicen fondo A, fondo B, fondo C, fondo D, fondo E, creo que ahí ya comenzó el gran problema, ¿cierto? No tuvimos nosotros la asesoría en el momento determinado para haber dicho, ¿sabe qué? Esto no se puede hacer. Por lo tanto, hoy día creo que me gusta a mí el sistema de capitalización individual. Partamos que eso me gusta a mí, que cada uno tenga su cuenta, qué es lo que está pasando hoy día, que tú dices voy a sacar el 10% de mis ahorros. Si nosotros hubiésemos tenido un sistema de reparto, entonces no se hubiese podido hacer esto, por razones obvias, porque el fondo de reparto es un monto global. Nadie tiene una cuenta individual como en este caso tenemos. Lo que se me ocurre que tienen que ocurrir dos cosas acá. Primero, el pilar solidario, ¿cierto? Tenemos que agrandarlo y colocar nosotros la base de cuántos años hoy día tenemos en Chile para hombres, para mujeres, para poder determinar las pensiones, y que la pensión mínima, al menos la pensión mínima, sea equivalente al sueldo mínimo. Porque si no, ¿para qué trabajamos 30 años? Si no vamos al menos a disfrutar al final de lo mismo que puede ser un sueldo mínimo. O sea, partamos de la base de que no pueden haber pensiones de 100.000 pesos, incluso hay pensiones de menos. Eso no puede ser. No podemos tener nosotros 200.000 millones de dólares y gente ganando 80.000 pesos. No, yo creo que aquí el pilar solidario tiene que ser muy importante, y los que necesitan más hay que darle más, ¿cierto? Yo creo que este es un punto de inflexión con respecto a la calidad de vida. Acá durante muchos años se ha escuchado de que Chile, los números macroeconómicos son muy buenos, pero es los números microeconómicos. Nosotros vivimos una realidad día a día. Nosotros estábamos pensando en el qué dirán de nosotros, qué es lo que dicen de Chile afuera. Eso, la verdad, que no nos sirve mucho. A nosotros lo que nos sirve es cómo estamos viviendo hoy. Lo que dijo recién Jaime. ¿Por qué ollas comunes? ¿En qué país vivimos? ¿Cómo es posible esto que un país que hasta hace 2, 3 años era el jaguar del mundo,
hoy día está repleto de ollas comunes. ¿Te parece correcto? ¿Le parece correcto a alguien? Entonces, creo que ahí es el punto clave en este minuto de que las administradoras de fondos de pensiones, la cantidad de dinero que tienen, vaya a ser invertido primero. Bueno, vamos por las empresas nacionales que requieren financiamiento y que el banco no te da, porque el banco, para mí, personalmente, el grave problema de este país es la banca, ¿cierto? Hay que decirlo, la banca el año 82 se arrodilló que a ellos le den todos los recursos necesarios. Vaya usted a pedirle un crédito hoy día. No tiene que llegar usted con el carnet de su abuelita y 3 o 4 veces la garantía. Usted quiere pedir 5 millones, tiene que dejar poco menos que en garantía su casa. Si no, el ejecutivo no lo atiende. Entonces, hay cosas que son increíbles, pero es la banca, en mi concepto, la responsable de que la mayoría de las pymes que hay en este país no puedan funcionar, porque usted va a pedir y no le dan. Entonces, son dos temas ahí que hay que considerar, ¿cierto? ¿Cómo está funcionando la banca? ¿Por qué hay tantas barreras de entrada a la banca? ¿Por qué no llegan bancos grandes, internacionales, a nuestro país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puede llegar un banco alemán, un banco chino? No, bancos acá se están comprando unos con otros, esto está todo jibarizando. Usted va a la plaza, hay 5 bancos, 6 bancos y no hay más. Eso no puede ser. Cuando hay 5 o 6 bancos es porque algo no está funcionando bien. Eso es, Dan. Perfecto. Alejandro, nos queda solamente un minuto antes de ir a comerciales, solamente si pudiese complementar lo expuesto por Mario. Micrófono, Alejandro. Yo también abogo por un sistema de capitalización individual, pero creo que con ciertas observaciones, dado que nos gusta compararnos tanto con los países nórdicos, creo que nosotros ya debemos estar pensando en tasas de ahorro descontadas del sueldo cercanas al 20%, como los tiene, por ejemplo, Noruega. Noruega tiene un 18%. Y empezar a analizar cómo Dinamarca ya está subiendo la edad de jubilación a los 67 años. O sea, yo no he visto ninguna marcha feminista que diga subamos la edad de jubilación. Creo que la edad de jubilación hoy día en Chile debería ser exactamente igual para los hombres como para las mujeres, y esa edad debería estar ya muy cerca de los 70 años. Creo que es la única forma que podamos compensar el retiro del 10% y que lleguemos a pensiones un poco más dignas. Y efectivamente concuerdo con lo que plantea tanto Mario como Jaime, que no puede ser que hoy día el 50% de los fondos estén invertidos en el extranjero. Yo no tengo por qué estar financiando una empresa gringa, por muy buenas rentabilidades que tenga, cuando hoy día tengo que estar llamando a concesiones para poder construir una carretera. A mí me encantaría poder financiar con mis ahorros la construcción de una carretera y saber que si yo estoy pasando por esa carretera y al pagar la tarifa, esa tarifa se me está devolviendo a mi cuenta individual. Creo que eso es. Yo prohibiría la inversión en empresas extranjeras de mi ahorro y creo que tendríamos que subir el porcentaje y la fecha de jubilación. Es la única forma que vamos a tener una jubilación decente esta generación y no traspasarle el cacho a las generaciones futuras más jóvenes. Perfecto, bien, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con Víctor Fernández, jefe de la División de Presupuesto e Inversión acá en Magallanes. El Oráculo de Los Ángeles invita a todas las personas que a esta hora nos sintonizan